Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Cerrudo Marcela. Quería explicarles el trabajo práctico, la actividad 1, que fue la que más les costó a todos. Les pido que me tengan paciencia porque bueno, soy nueva en esto, creo que como todos nosotros, y me pareció que mostrarles cómo resolví o cómo se resuelve el trabajo era la manera más sencilla para que el tema les quede claro, porque es un tema importante. Este tema es solamente lo más importante de todo esto es la interpretación de gráficos, que justamente es el título del trabajo. Entonces, todo lo que explica o todo lo que pide son cosas que ustedes deberían saber, son cosas que ustedes fueron viendo a lo largo de los 4 años que estuvieron anteriores en la escuela, y es la base de todo lo que venga posteriormente a esto. Entonces es importante que lo sepan. Fíjense, la primera pregunta, el 90% la contestó mal. Dice, ¿el punto 1,2 coincide con el punto 2,1? Bueno, yo acá les grafiqué dónde está el punto 1,2 y dónde está el punto 2,1. Sin ningún tipo de explicación, ya verían que no coinciden. Pero lo importante es no solamente el punto 1,2 y el punto 2,1, sino cualquier punto. ¿Qué significa este punto? Bueno, el primer valor que aparece siempre es el valor de las X. Entonces, como esto es un par ordenado, si el primero es el valor de la X, lo voy a ubicar sobre el eje X, que sería acá, 1. Y el segundo valor es el valor de las Y, o sea que 2 sería el valor de Y, acá 2, donde se cortan esas dos rectas, porque el valor de X es 1 a lo largo de toda esta recta que les estoy marcando, y el valor de Y es 2 a lo largo de toda esta recta. Donde se cortan esos dos rectas, ahí estaría el punto 1,2. Fíjense, en el caso del 2,1, la que vale 2 es X y la que vale 1 es Y. En ese caso no es el mismo punto. Bueno, esto es porque estos se llaman pares ordenados y es importante el valor del par. El valor primero es la primera componente del par y el segundo la segunda componente. El primero representa las X, como ya lo dije, y el segundo representa las Y. Entonces, obviamente, este par ordenado es distinto de este. Y acá lo vemos en el gráfico. Fíjense, en el segundo punto dice dónde se representa el punto A, 0,2, 0 menos 2, y el punto B, menos 2, 0. También aparentemente sería lo mismo, pero no, porque en el primero, en el punto A, dice que X vale 0 y Y vale menos 2. Y en el punto B dice que X vale menos 2 y Y vale 0. Y bueno, acá los vemos representados. Este sería el punto menos 2, 0, y este sería el punto 0, menos 2. Voy a agrandar un poquito el gráfico para que vean de qué estoy hablando, ¿sí? ¿Ven? Acá estaría el menos 2, 0 y acá estaría el 0 menos 2, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, que no es lo mismo. Por otro lado, lo que pregunta acá es ¿dónde se representa el punto? Bueno, si X vale 0, el punto siempre se va a representar sobre el eje Y. Si X vale 1, si la que vale 0 es Y, entonces el punto se va a representar siempre sobre el eje X. Bueno, la pregunta es, cuando se representan en un par de ejes cartesianos los valores de las dos variables, ¿se deben tomar la misma escala?
Bueno, en este caso en particular, en este dibujo que hice yo, está la misma escala, pero pueden ser distintas. ¿Qué puede ser distinto? Los valores de acá del eje X con los valores de acá del eje Y. No pueden ser distintos los valores, por ejemplo, de 0 a 1 en el eje X y de 1 a 2, no pueden ser distintos, tienen que ser iguales. O sea, sobre el eje X, la escala tiene que ser siempre la misma. Si yo acá puse un 1, acá tengo que poner el 2. Por ejemplo, si yo acá hubiese puesto 5, acá iría 10, 15, 20. Puede ser distinta a esta, pero a su vez, estos valores tienen que ser los mismos. O sea, si yo acá pusiese 100, acá pondría 200, 300, 400, etc. A eso se refiere esa pregunta. Bueno, el punto siguiente, que en este caso tiene punto 1, dice, lean atentamente y marquen con una X el gráfico que corresponda a la siguiente situación. Si entendimos lo anterior, esto va a ser sencillo de hacer. Bueno, si ustedes tienen el original, habrán visto que está marcada la X en el gráfico C, y sí, efectivamente, ese es el correcto. Lo importante es que ustedes sepan por qué este es el correcto. Seguramente que si esta X no hubiese estado, muchos de ustedes hubiesen considerado el A como correcto. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, Luciana realizó su entrenamiento diario. Durante los primeros 15 minutos caminó 9 cuadras. Entonces yo iría al 15 minutos, 9 cuadras. Perfecto. Después dice, luego avanzó al trote 13 cuadras en 4 minutos. Entonces muchos de ustedes podrían haber ido directamente al 4 minutos, que es lo que marca, perdón, el segundo gráfico, ¿ven? 4 minutos, 13 cuadras. Y no está bien. ¿Por qué? Porque es a partir del 15, 4 minutos sería 19. Ah, entonces este está bien, porque dice 19 minutos, 13. No, porque también es 13 cuadras más. O sea que este sería el correcto, ¿ven? Del 15, 4 minutos más, del 9, 13 cuadras más. Ahí estaría el punto donde se encuentra en el segundo momento. Ahora vamos en el que el trabajo dice punto 2, que dice observar el gráfico y responder. Bueno, de esto se trata principalmente este trabajo o esta tarea, de poder interpretar un gráfico viéndolo. Entonces, lo primero que voy a analizar es esto. Obviamente, como se está hablando de la temperatura de una persona, entonces calculo que una persona no puede tener temperatura negativa, obvio, porque por esa causa este gráfico arranca del 0, lo que yo puedo ver. Bien, tenemos dentro de lo que es el eje X o la variable independiente, tenemos la hora. En realidad tenemos la hora a partir de las 9 de la mañana, de las 10, de las 11, de las 12, de la 1, etc. Y en el gráfico del eje Y tenemos los grados centígrados a partir del 36, ¿sí? Dentro de lo que sería acá estaría el 35. Entonces, lo que me dice este gráfico mirándolo sin siquiera mirar todavía lo que tengo que hacer es que a las 9 de la mañana la persona tenía 37 grados. Después fue subiendo su temperatura hasta llegar acá a las 12, que tenía 40 grados. Y después empezó a descender, hasta llegar a las 15 horas a tener 36 grados, que es la temperatura normal. Y a partir de ahí se mantuvo constante la temperatura. Bien, entonces la primera pregunta dice
cuáles son las variables, clasifíquelas. Bueno, la variable independiente es X, como ya lo dije, y la variable dependiente es Y. La variable independiente me va a dar el tiempo en horas y la variable dependiente me va a dar la temperatura. A diferencia del gráfico anterior, este gráfico me marca la hora que es, la hora reloj. Bueno, entonces dice, ¿qué temperatura tenía el paciente cuando comenzó el registro? Bueno, acá ven, aparentemente acá comenzó el registro porque acá no hay nada. Entonces a las 9 tenía 37 grados. Y cuando terminó, a las 15 horas, tenía 36 grados. ¿De cuánto fue la temperatura máxima? Bueno, ahí me fijo, ¿ven? El punto más alto, el punto máximo, es 40. O sea que a las 12 tenía 40 grados. ¿Qué ocurrió con la temperatura a partir de las 15? Bueno, a partir de las 15 ven que hay una recta paralela al eje X porque la temperatura en ese momento se mantiene constante. Bien. Esto es más o menos lo mismo, se los dejo hecho, así que no creo que haya demasiado para explicar. En el primer gráfico, así rapidito, la variable independiente es la cantidad de personas, la variable dependiente es la cantidad de colectivos. Y en el segundo gráfico, la variable independiente es la cantidad de pan y la variable dependiente el precio que voy a pagar. ¿Mm? Bien. Entonces, eso dice el punto A, ¿sí? Y en el punto B dice, ¿por qué no se unieron los puntos del gráfico A? Bueno, en este caso, ¿por qué no uno los puntos acá? Acá los unimos, acá no. Bueno, porque acá estamos hablando de personas y de colectivos. Ni las personas ni los colectivos las podemos cortar. Entonces, por ejemplo, si yo fuese acá, en este punto, acá obviamente estaría hablando de un colectivo y medio y no puedo plantear la situación de un colectivo y medio, ya tendría que llevar dos colectivos. Lo mismo sucede con las personas, no puedo tener 20,5 personas. Por eso es que en este caso no se unen los puntos. Bien. Acá lo mismo, observamos el gráfico, fíjense, este es un gráfico que yo tengo y tengo que responder. Voy a explicar el primero, el segundo ya está hecho, pero piden exactamente lo mismo, ¿ven? Explicando el primero ya creo que deberíamos entender. Bien, primero me pide dominio e imagen. ¿Qué es el dominio de una función? Son estos valores, todos los valores de x que puede tomar la función. En este caso los valores de x, ¿de dónde van? Bueno, van desde acá, porque acá empieza mi gráfico, hasta acá. Acá termina. O sea que el dominio de esta función sería desde menos 6 hasta 7. ¿Cómo lo escribo eso? Bueno, ¿ven? Pongo dominio de función. ¿Por qué uso corchete? Porque el menos 6 también forma parte del dominio. Entonces va de menos 6 a 7. Y el 7 también forma parte del dominio. Por eso puse corchete acá, corchete acá. ¿Qué pasa con la imagen de la función? Bueno, la imagen de la función son los valores de y que toma el gráfico o mi función. Bueno, en este caso entonces tenemos que nuestra función va desde este valor, que es el más chico, ven que toma, hasta este último, que es el 6, que es el último. Entonces, desde acá, desde menos 2, hasta 6, que es donde termina el gráfico, ven que después ya no hay más. Si yo me paro acá, voy para acá o voy para acá, no tengo ningún punto. Y si me paro por debajo del menos 2, tampoco. Entonces, la imagen de esta función va de menos 2 a 6. Acá lo escribí. Bueno,
Después pide raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces, o también las llamamos ceros, son los puntos donde la función va a cortar el eje X. Ya que está, recordamos que el punto donde la función corta al eje Y, ese punto se llama ordenada al origen. Y fíjense que dije una cosa. Dije los puntos que la función corta al eje X. O sea que puede haber uno o más puntos. Por eso dije los. En cambio, cuando hablo de ordenada al origen, que corta el eje Y, siempre es uno solo. O uno o ninguno. No puede haber más de un punto que corte el eje Y. ¿Por qué? Porque si no, no sería función. Esto es una función, ¿por qué? Porque a cada punto de X, miren, si yo transporto así despacito cada punto de X, hay un solo punto de Y que lo representa y no más de uno. Al contrario, no es lo mismo. Ven, por ejemplo, acá, el -5 tiene dos preimágenes o dos puntos de X, o dos valores de X. Tiene este, al 5, perdón, o este, ¿ven? Hay dos valores que me dan 5. ¿Es función igual? Sí, es función. No es función cuando tengo dos así. Por ejemplo, si yo tuviese un punto acá, entonces esto no sería función porque tendría dos puntos que para un solo valor de X tendría dos valores de Y. ¿Mm? Bien. Después me piden máximo y mínimo. Bueno, yo acá puse un máximo que es el máximo absoluto, que es este, y un mínimo que es el mínimo absoluto, que es este. ¿Qué es el máximo y el mínimo? Bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Máximo es un punto, el punto más alto, por hablarlo de una manera poco ortodoxa. Bien. Y el mínimo, el punto más bajo. En este caso es este. ¿Puedo considerar este como un mínimo? Sí, también. ¿Por qué? Porque en realidad los máximos y los mínimos, que no necesariamente hay uno solo. Yo busqué el máximo absoluto, que es el más alto de todos, y el mínimo absoluto, que es el más alto de todos, el más bajo de todos. ¿Podría haber puesto este? Sí, podría haberlo puesto. Pero me pide uno. En los máximos, en los mínimos y en los máximos, lo que hace la función es cambiar la concavidad. O sea, si viene bajando, cuando llega a un máximo o a un mínimo, en este caso un mínimo, empieza a subir. ¿Mm? Cuando llega a un máximo, que sería este caso, entonces ahí empieza a bajar. ¿Sí? Cuando cambia y deja de bajar o deja de subir, en ese punto tenemos un máximo o un mínimo. ¿Mm? Ese es el concepto de máximo o mínimo. Repito, en este caso yo puse el punto 60, perdón, el punto 36, que es el máximo, y el punto 7 menos 2, que es el mínimo. Bien, esta se la dejo para que la analicen ustedes porque es más o menos la misma que la anterior. Me faltó el intervalo de crecimiento. Bueno, gráficamente lo vemos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuándo crece una función? Bueno, cuando sube. Y yo puedo decir, ah, esto sube. No, porque siempre lo voy a considerar de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, cuando la X sube, ¿qué pasa con la Y? Si la Y baja, como en este caso, ¿ven? De izquierda a derecha, acá baja. Entonces decimos que decrece. Y cuando empieza a subir, decimos que crece. Y en este caso, que ni sube ni baja, es porque se mantiene constante. Y acá está la respuesta. Y bien, ¿por qué acá, en este caso, acá había usado corchetes, ¿se acuerdan? Y les expliqué por qué. Acá usé paréntesis, ¿por qué? Bueno,
porque en este caso, en el punto -3 menos 1, que sería acá, este punto, ¿se acuerdan también que dije que era un mínimo en este caso? Que ahí cambiaba, dejaba de bajar y empezaba a subir. Bueno, en ese punto ni sube ni baja. Entonces, ese punto no es ni crecimiento ni decrecimiento. Por esa causa es que pongo paréntesis. Con los paréntesis estoy indicando que el último valor, que en este caso es, perdón, el primer valor, que es el -3, no forma parte de este conjunto o de este intervalo. Y lo mismo con el -1. ¿Ven? Cuando llego a el -3, perdón, lo mismo con este, el 2, 3. El -1, que sería acá, ¿ven? Que acá ya deja de subir. ¿Y qué hace? Se empieza a mantener constante. Bien, en el -1, ¿sí? No crece. ¿Sí? Pero fíjense, el -1 sí forma parte de este conjunto, que es el conjunto donde se mantiene constante la función. Bueno, espero que hayan entendido. Seguimos con el ejercicio que en el trabajo práctico dice 23. En este caso teníamos que hacer un gráfico. Bueno, en el gráfico me dan los datos. En este caso la variable independiente va a ser justamente la hora, el tiempo en horas. Y la variable dependiente, la distancia recorrida, los kilómetros recorridos. Entonces, dice que María salió de su casa a las 9, por eso es que vamos a hacer en el punto 0, distancia 0, la hora 9. El siguiente punto va a ser, dice que en una hora recorrió 70 kilómetros, entonces vamos a ir al 70, una hora sería de las 9 hasta las 10, sería una hora 70 kilómetros. Después estuvo detenida 45 minutos, por eso es que esta línea se mantiene constante y quiere decir que a la hora 10:45 recorrió los 70 kilómetros de un principio, o sea, no recorrió nada más, por eso es que el otro punto está acá. Después dice que en las siguientes 2 horas y media recorrió 140 kilómetros. Entonces, vamos a sumarle a estos 70, 140, me da 210, ¿sí? Y tardó 2 horas y media, entonces si estábamos en 10:45, 11:45 sería una hora, 12:45 serían 2 horas y media más serían 13:30. Acá en el 13:30 recorrió hasta el 210. Después estuvo en el Cristo Redentor, permaneció 30 minutos, o sea que por 30 minutos no recorrió ninguna distancia, por eso es que se mantiene constante, y después de ahí volvió a su lugar. Por eso es que baja otra vez al 0, porque vuelve al punto de partida. En realidad recorre toda esta distancia, pero en sentido contrario a la que había recorrido. Por eso es que vuelve al 0. Este sería un gráfico analizado de lo que hizo María desde que salió a las 9 de la mañana hasta que volvió, que serían a las 15:45. Bueno, espero que hayan entendido el gráfico. El ejercicio 24 dice, fíjense, hay un gráfico acá, no sé si alcanzan a ver que hay unos puntos marcados, ¿sí? Entonces, acá dice cantidad de jeans, significa que obviamente debe haber comprado o estará por comprar jeans. El precio de un jeans, hoy lo dice acá, 750 pesos. Entonces, en base a este gráfico es que vamos a responder estas preguntas. La primera me dice cuáles son las variables. Bueno, recuerden, la variable independiente, la variable dependiente. La independiente, que es la cantidad de jeans, acá lo puse. La independiente, la dependiente, el precio del jean.
o el precio que voy a pagar en realidad. Bueno, el punto B dice, la relación es función, entonces miramos acá. Y recuerden que yo en el ejercicio anterior, les había explicado esto de que cuando una relación era función, si yo miro el dibujo, si a cada punto de X le corresponde un y solo un punto de Y, entonces esa relación es función. En este caso es así, porque si yo compro un jean, gasto 750 pesos. Si compro 2 jeans, gasto 1500. No puedo gastar ni más ni menos que 1500. No puedo gastar ni más ni menos que 750. En ese caso, a cada punto de acá, a cada cantidad de jeans, les va a corresponder un y solo un valor. Entonces, esta relación es función. Y esa es la razón. ¿Ven? Acá lo explico. Bien. Entonces, después dice, ¿cuál es el dominio? Entonces, acá analizamos. No podemos cortar los jeans en pedazos, entonces el dominio van a ser los números naturales. No podemos comprar jean negativo, así que el 0 sí, porque tenemos la opción de no comprar nada. Bueno, entonces, el dominio de la función, los valores de X que puede tomar la función, van a ser los números naturales con el 0. ¿Y cuál es la imagen? La imagen van a ser, ¿por qué puse múltiplos de 750? Porque, por ejemplo, el número que está acá entre medio, supónganse el número 500, ¿va a estar en esta función? No. ¿Por qué? Porque si yo compro un jean me va a salir 750. ¿El 1000 va a estar? No, porque si compro 2 jeans me va a salir 1500. No voy a gastar 1000 nunca. Entonces, sí o sí, esos números tienen que ser múltiplos de 750, que es lo que vale un jean. Bien, la otra pregunta dice, ¿cuánto cuestan 6 jeans? ¿Cómo hago para averiguar eso? No sé multiplicar, no sé dividir, no me acuerdo, no tengo idea. Bueno, voy al gráfico y busco el número 6 jeans, y de ahí sigo hasta que encuentro el punto. El punto está en 4.500. Quiere decir que 6 jeans me salen 4.500 pesos. Por otro lado dice, si gastó 3.000 pesos, ¿cuánto jean compró? Lo mismo. Voy al 3.000, busco el punto, es este el punto, ¿cuántos jeans compró? 4 jeans. Bien. Y la respuesta a esta ya la di antes, no se unen los puntos por las causas, porque no puedo cortar los jeans a la mitad, y tampoco puedo gastar un número que no esté acá. Por eso no se unen los puntos. Bueno, espero que mi resolución les haya servido y espero que les haya servido más mi explicación, y estaría bueno que si tienen alguna duda de algo de lo que les explique, me pregunten. Esto ya no tiene que ver con la nota, sino tiene que ver con lo que ustedes tienen que saber y pueden aprender con esto. Bueno, hasta la próxima actividad.